vámonos con la mesa de diálogo. Ya llegaron a este espacio libre. Hoy tenemos dos mesas de diálogo. La primera, Renata Turrent, querida Renata, me da mucho gusto saludarte. Recuerden que a Renata la ven y la escuchan todos los sábados en Sin Censura TV, en Sin Censura Media, en Sin Censura Presenta de 1 a 2 de la tarde. ¿Cómo te va, Renata? Buenas tardes, buenas noches. Muy bien, ¿y tú, querido Vicente, cómo estás? Y a todo el equipo, hola, y a todo el auditorio que nos ve acá, hablando de los comunistas come niños, que me traías muerta de la risa. Pues es que ando con todo el sarcasmo del mundo, querida Renata. Déjame también saludar a Marcelino Gómez Brenes, delegado del gobierno federal en Chihuahua, quien le entra a esta mesa de diálogo. Querido Marcelino, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, Vicente. Un abrazo, Renata. Aquí estamos ya nuevamente. Gracias por tu invitación. Listotes desde Chihuahua. Fíjense que, déjenme empezar con esto, pues ya andamos centrados en el tema. Desde estas últimas semanas como que no me he equivocado en eso de las campañas y percibo que se viene una nueva campaña para decir que México desvió el camino y ya no va rumbo a Venezuela, sino se desvió por el Caribe y va rumbo a Cuba. Y pues el tema del momento es Cuba y la oposición lo utilizará para decir, ya ven que López Obrador va camino a convertirse, adora a Fidel Castro y le mandó decir a través de Alberto Peláez lo que le mandó decir al rey de España y a los empresarios españoles. ¿Tú percibes esta nueva campaña, Renata? Yo estoy de acuerdo contigo, porque aparte coyunturalmente esto le sirve para hacer esta historia falsa de, pues ahora sí que casi que te burlas, pero de los niños comunistas, ¿no? De los niños, de los señores que comen niños por ser comunistas, y que sí, que quizás Venezuela ya no les funciona tanto porque coyunturalmente hoy no está pasando nada. Ahora, aquí lo que mencionaba Alina muy articuladamente es qué casualidad que se está hablando de estas protestas en Cuba y se ignoró por completo, porque si tú te vas para atrás un mes y tratas de buscar si los medios masivos hablaron de las protestas en Colombia, no encuentras, híjole, yo creo que lo pasan así, de pasadita, y no encuentras ningún análisis de qué estaba pasando en Colombia. Entonces, es obvio que se está manejando toda una narrativa desde los medios de comunicación, la oposición, que lo van a seguir capitalizando mientras sea posible. Ahora, aquí el tema es el cinismo de venir a hablar de Cuba y haber callado tanto Chile como Colombia hace algunos meses, y no entender que muchos de estos contextos suceden dentro de la pandemia. Entonces, es obvio que en una pandemia va a haber protestas en diferentes países con diferentes regímenes, no necesariamente se lo puedes adjudicar a una razón o a la otra. El tema de una protesta tan fuerte como la que pasó, por ejemplo, en Colombia, es multifactorial, ¿no? La desata alguna cosa u otra, pero dentro del contexto de una pandemia es muchísimo más complejo que decir, ya ven, se los dije, son comunistas y esto iba a pasar. Ahora, esto es lo que vamos a estar escuchando en los medios de comunicación, y yo invito al auditorio a que se den una vuelta por Fox News si tienen acceso ahí a ver en internet, lo pueden en el Twitter de Fox News, por ejemplo, pueden ver pedazos de lo que está diciendo Fox News en Estados Unidos. Es exactamente lo que están diciendo los medios de comunicación acá en México, una copia, ¿no? Entonces es curioso porque acá la derecha mexicana se cree como si fueran demócratas y voltean a ver a Obama, que también, dicho sea de paso, como bien decía Lina ahorita, fue quien también uno de los actores que encrudeció el tema económico en Cuba. Pero ellos que se creen demócratas y si tú volteas a ver a los medios propagandísticos de la derecha más rancia de Estados Unidos, en este caso Fox News, es exactamente lo que está diciendo Televisa, Calderón, Fox, toda esta gente, ¿no? Entonces yo creo que sí se viene una campaña en este sentido, sobre todo porque, como mencionaba yo al inicio, se puede capitalizar de la coyuntura, cosa que hoy no se puede hacer de Venezuela. Es esta lucha, qué desgastante es esta lucha por las narrativas, ¿no, Marcelino? Porque, híjole, a muchos nos toca
o al menos hemos decidido ser el contrapeso de esos medios tradicionalmente chayoteriles y desde esos personajes que se creen dueños de la verdad absoluta, pero que no le entran de fondo al debate, pues. Siempre es por encimita. Hoy es Cuba, mañana será lo que tú quieras, Marcelino. Sí, yo ahí nada más difiero un poco con Renata. Yo creo que no va a pasar de esta semana para que traigan el tema de Cuba por dos factores. El primero, porque el tema de la Revolución Cubana, el tema del proceso de transformación que vivió aquel país con Fidel Castro y con toda la lucha en el 59, pues bueno, está muy lejos de nuestras generaciones, está muy lejos de nuestra época. Tenemos más reciente el proceso de Venezuela, que sí han usado desde un comienzo como ejemplo para desprestigiar, para tratar de comparar al presidente Manuel López Obrador y sobre todo al movimiento de la Cuarta Transformación. Y también porque más allá de que no tenga esa vigencia dentro de las actuales generaciones, sobre todo en nuestro país, pues bueno, porque el gobierno cubano y porque la revolución cubana fue un proceso de transformación tan profundo que tiene un nivel de organización sumamente avanzado, yo creo que único en el mundo, a través de los comités de defensa de la revolución, a través de toda la estructura del Estado y a través de las viejas generaciones que, bueno, aún recuerdan, cosa que aquí es a lo que debemos de apelar, recordar lo que era Cuba antes de la llegada y del triunfo de la revolución. Es lo que aquí, pues bueno, a 3 años ya de la victoria, pues parece que se nos olvida lo que representaban los gobiernos del PRI, del PAN, lo que fue el gobierno de Peña Nieto, lo que fue el gobierno de Calderón, de Fox, de Zedillo, de Salinas, y allá las viejas generaciones es un poco diferente con los jóvenes cubanos, pero tienen un nivel de organización que no van a permitir que este tipo de provocaciones de personajes, de grupos financiados desde Estados Unidos, desde Miami, pues vayan a desestabilizar un proceso que tiene tantos años. Tienen pues la desventaja de atravesar, como todos los países del mundo, esta pandemia, y si le sumamos el bloqueo, pues bueno, es una situación crítica en la que está Cuba. Aquí, por ejemplo, hemos hablado con la Casa de la Amistad con Cuba, con compañeros que mantienen relaciones con aquel país para ver la manera de facilitar provisiones, facilitar incluso dinero, porque son cosas que el bloqueo impide que lleguen. Un ejemplo muy claro es, tienen la vacuna, tienen los médicos, tienen un sistema de salud súper avanzado, pero no tienen jeringas, Vicente, para poder aplicar las vacunas. ¿Por qué? Por el mismo bloqueo. El mundo debería de sentirse avergonzado, por eso precisamente que acabas de señalar, Marcelino Gómez Brenes. Ya que hablamos de Cuba, hablemos de educación. Muchos no llegan a entender la educación basada en el humanismo. Y bueno, pues creo que les hablamos en chino a algunos de estos que tanto lo critican, Renata. Sí, y yo, fíjate que sinceramente, nada más hago un paréntesis, me convenció el compañero Marcelino, entonces espero que tenga razón y que se les olvide como se les olvida la mitad de los temas coyunturales. Pero creo que en este tema, mira, generalmente entiendo sus ataques en contra de cualquier cosa, ahora sí que dice el presidente, pero genuinamente en este tema de la educación humanista, no puedo entender que sean tan... pues tan, híjole, no sé cómo decirlo, tan simples, ¿no? De irte en contra, de pescar. Yo siempre pienso como que el presidente les avienta el estambre y ahí van atrás, ¿no? Y esta es una de los ejemplos de que les tira el estambre y ahí van. Entonces, muestra muchísimo cuando el presidente habla de una educación humanista y salen a rabiosos, furiosos a decir, no, eso no. Se muestran ellos mismos de esta, como le decimos nosotros los chairos, amlofobia, ¿no? O sea, es como, ¿quién puede estar en contra de que se incluyan valores humanistas en la educación pública y en la educación de las siguientes generaciones, ¿no? ¿Quién puede estar en contra de eso?
Entonces se me hace que mucho es parte de la estrategia del presidente de cierta forma. Sí, sí, por supuesto, tiene un brazo, digamos, de este cambio cultural y pedagógico que siempre tienen las mañaneras, pero al mismo tiempo también yo siento que de pronto es lanzarles un tema para que se enreden en ese tema y empiecen a mostrar que realmente no tienen argumentos para sostener mucho de lo que nada más reacciona, ¿no? Y mostrar a esta oposición, como él la llama, reaccionaria. Creo que de fondo, ya si nos metemos a hablar de tema de fondo, que en realidad podría ser un gran tema si no se trivializara como lo ha trivializado la oposición, se puede hablar mucho del daño que hizo el periodo neoliberal en el tema de la moral, de la ética, en la educación y en cualquier ámbito, ¿no? De la vida pública de nuestro país y de otros países, yo argumentaría. Pero creo que esa conversación es una conversación sana que creo que tiene mucha carnita, que por supuesto los neoliberales van a estar, ni siquiera tienen el interés de tener este tipo de conversación, pero entender que parte del proyecto neoliberal no solamente fue un proyecto económico, sino también fue un proyecto cultural donde se extrajo la ética de cualquier tema, no solo el tema económico, no solamente de qué manera hacemos la economía, sin juntar economía con ética, ¿no? Eso lo extrajeron desde el minuto uno, pero no solamente fue de la economía, fue de la política, fue de la educación pública, fue de la salud, de todo le fueron extrayendo, fue tratar de succionar cualquier tema ético, moral que pudiera tocar la vida pública, y creo que parte de esta propuesta que hace el presidente hoy en el tema de educación, pero en general lo hace como un cambio cultural con este nuevo régimen, es incluir la ética en cualquier tema de la vida pública, en este caso la educación, y yo lo celebro. Pues, ¿cómo van a opinar si no saben mucho de eso los que son homófobos, racistas y que no se han conducido precisamente con ética, Marcelino, y que se ponga el saco a quien le quede? Sí, y porque en la ética y porque en la educación humanista y en el apelar a la solidaridad universal, que nos comportemos simplemente como seres humanos, Vicente, pues es lo que ha estado haciendo el llamado del presidente López Obrador. Como bien dice Renata, el modelo neoliberal pues no solamente trajo cambios en el sistema económico, sino en el sistema, en nuestro funcionamiento cultural. Y bueno, para que tengamos un cambio en nuestro funcionamiento cultural como sociedad, pues requerimos propiamente un cambio de sistema económico. Ese es el grave problema que ha traído el neoliberalismo, porque acarrea consigo, por ejemplo, algo de lo que más adolece no solamente a los gobiernos pasados, sino a la misma cuarta transformación, que es el tema de la seguridad, el tema del narcotráfico, el tema de la violencia, el tema de la ambición de dinero, de poder, este tipo de mafias, del crimen organizado. Pues bueno, es simplemente eso, no tener una visión, no tener una formación, una ideología, una ética que les permita ver que hay más, que se puede ser feliz ayudando a los demás, que se puede aspirar a tener una sociedad en donde la envidia no sea lo que marque, porque eso es lo que parece que les brota todos los días a los conservadores, a los panistas, es la envidia, es no dejar que los demás avancen, que los demás prosperen, el quejarse de los programas sociales. ¿Por qué? Por la misma envidia, por el no querer que el Estado invierta en los que han estado excluidos históricamente, y eso solo va a cambiar en el momento que cambiemos totalmente de sistema económico, que cambiemos nuestra educación, que se pueda implementar esto que propone el presidente López Obrador desde los primeros niveles, y también algo que es un ejemplo claro, por ejemplo, aquí en Chihuahua, es cambiar la visión de transformar a nuestro país, ya no ser la maquila de los Estados Unidos, no ser la maquila de los chinos, incluso no ser la maquila de los canadienses. No se trata de generar empleo, de generar técnicos a través de la educación que sirvan como robots y que sirvan como máquinas de otros empresarios, de grandes empresarios, del gran capital, porque bueno, eso también acarrea misma inseguridad, genera
malestar social, genera el desprendimiento de este tejido social que aquí en Chihuahua, sobre todo en Ciudad Juárez, pues ya hemos visto lo que acarrea. Nos lleva a lo mismo, nos lleva a la descomposición social y nos lleva a la violencia. Nada más para cerrar, si me permiten preguntarles su opinión acerca, en este sentido, de lo que estamos hablando, de esta clase media aspiracionista, este sector de la clase media. ¿En México se puede aspirar a pasar de clase social? ¿Estamos en ese punto? Digo, porque nadie lo ha analizado, creo yo, desde esa perspectiva. Nos hemos enfocado en quiénes son esa clase media aspiracionista, pero en México se puede aspirar a subir. Si estás abajo, llegar a la cumbre, ¿están dados las bases para lograrlo, Renata, Marcelino? A mí me encanta el enfoque que le das, querido Vicente, porque creo que tienes razón. No se ha hablado de que en México no hay movilidad social desde el periodo neoliberal. No ha habido movilidad social. Si tú naces en una familia pobre, lo más probable, la probabilidad está en tu contra para que tú mueras en esa familia pobre. Entonces, creo que el tema, si volteáramos el tema aspiracional a de qué manera le exigimos a nuestros gobiernos que existan las condiciones estructurales para que las familias puedan tener movilidad social, es decir, que no donde nazcan, no, que la cuna en la que nazcan no represente prácticamente el destino que va a ser tu vida en términos socioeconómicos. Entonces podríamos darle un gran significado a esa aspiración de subir de clase, sobre todo para las personas más pobres, ¿no? Y creo que en el fondo eso es lo que significa, obviamente, por el bien de todos, primero los pobres. Lo que pasa es que creo que cierta clase media, sobre todo esta clase media académica, que discursivamente les gustaba en 2018 por el bien de todos, primero los pobres. En 2018 todavía era como muy, vaya, el triunfo de Andrés Manuel antes del 1 de julio se veía tan obvio que ya hasta daba vergüenza decir, pues, ¿qué vas a votar por Anaya o qué? Entonces creo que muchas de esas personas que votaron por Andrés Manuel el 1 de julio, pero que ahora se dicen arrepentidos o que están enojados porque de esa parte de esa clase media, creo que en realidad les gustó el discurso, pero no creyeron que la Cuarta Transformación realmente iba a priorizar a los pobres, ¿no? Y este ejercicio de priorizar por el bien de todos, primero los pobres, cómo se ve en políticas públicas, es que sí, muchas veces el apoyo a las clases medias va a secundario. Esto no significa que no se le esté apoyando a cierto sector de la clase media, sobre todo la clase media baja, pero eso pero siempre priorizando a los más pobres. Cierro contigo, Marcelino. Yo creo, Vicente, que los conservadores han entendido muy mal el concepto de la movilidad social, porque ellos se empeñan y nada más en su visión tienen en que alguien de clase media alta, pueda hacerse millonario, pueda hacerse rico. Es lo único que les importa y es a lo que llaman a la juventud a aspirar, a poder, a costa de lo que sea, a costa de la explotación del hombre por el hombre, a costa de la corrupción, a costa de involucrarse en el narcotráfico, hacerte millonario en un poco lapso de tiempo. Nosotros también somos aspiracionistas, nada más que lo entendemos de otra manera. Aspiramos a que ese 50% de la población que hoy se encuentra en situación de pobreza y más aún en situación de pobreza extrema, pues pueda salir de esa situación y pueda llegar a convertirse en clase media, poder ensanchar esa justa medianía, como dice el presidente López Obrador, pero como bien dice también Renata, primero, por el bien de todos, primero los pobres, fijarnos como meta que la movilidad social pues venga de ahí, que los que están en pobreza, los que se encuentran en pobreza extrema, puedan salir de la situación y no estar pensando que todo mundo podemos aspirar en esta vida, en este corto paso que tenemos por el mundo, pues a ser ricos, a ser millonarios, porque yo sinceramente creo que
honestamente, de manera íntegra y ética, nadie se hace rico en este mundo, Vicente. Pues si nos enfocáramos, voy a sonar, perdón, pero tengo que dar mi opinión, si nos enfocáramos más en hablar de bienestar y felicidad y menos de riqueza, de dinero en el banco, creo yo que estaríamos mejor, y se los dice, yo siempre lo he dicho, orgullosamente, el nieto de un albañil y de una señora que no supo leer y escribir, por un lado de mi familia y por el otro de un humilde chef y de una ama de casa. Pero bueno, al final es solamente mi opinión y es punto y aparte. Querida Renata Turrent, estamos al pendiente de 1 a 2 de la tarde todos los sábados en Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta. ¿Y en dónde más te pueden seguir? Sí, por favor, muchas gracias, querido Vicente. Acuérdense también que cada 15 días está nuestro gran amigo Manuel Ibarra. Este sábado va a estar ahí en el programa, entonces no se lo pierdan. Y me pueden encontrar en @rturrent en Twitter, Instagram y Facebook. Y les mando un abrazo, Marcelino, Vicente, todo el auditorio. Acá vi un Gonzalo que me mandaba muchos abrazos y besos, nada más quería saludarlo de vuelta. Muchas gracias, Renata. Marcelino, ¿en dónde te buscan a ti? Vicente, estamos en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube como Marcelino Gómez Brenes. Un abrazote también, Renata, y acá estamos en Chihuahua a la orden. Muchas gracias a los dos. Buenas tardes, buenas noches.